Hola, el día de hoy estamos aquí haciendo una entrevista hacia Camila León. Camila León es representante de la colectiva Recreo Fem. Sí. Hola, yo me llamo Montserrat Vázquez, estudiante del Colegio Leonardo Murialdo y pues ya lo que venimos a hacer con mi compañera es entrevistar a la señorita que está aquí. Señorita. Yo soy Camila León, la entrevistada que fui invitada por este grupo para hablar sobre el feminismo y cómo uno lo va transitando. Así que espero sus preguntas, ¿no? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien nerviosa, es primera vez que me encuentro en una entrevista con un ser, así que estoy tratando de mantener el equilibrio. Así que la primera vez que ha sido entrevistada. Así, tan formal, sí. Me habían entrevistado hace muchos años atrás del Mercurio, pero una periodista así como muy... Nada, esa había sido la entrevista. Y entrevistas de trabajo, no sé si cuentan. Podría ser. Cosa de ustedes. ¿Y usted dónde nació? Y si no nació en Valparaíso, ¿dónde? Yo soy de Viña, nací en Viña, en la clínica Miraflores, el 87, así que tengo 34 años. Ah, pero es de Viña, ¿no? Nunca viví aquí en Valpo. Sí, viví un tiempo en Valparaíso la primera vez que me fui a la casa de mis papás. Ah, ya. Viví en Cerro Cordillera y ahora volví a Viña, a la casa de mis papás. Ah, ya. Uno vuelve al nicho. ¿Usted dónde estudió? Yo, enseñanza media, básica, universitaria, ¿qué? Media y universitaria. Media universitaria. Hice primero medio en el colegio Patmos, una vez. Después me cambié al liceo de niñas y ahí hice de nuevo primero medio y salí de cuarto medio. El liceo de niñas de Viña del Mar, que ahora es el Bicentenario. Ah, ya. Ah, ok. ¿Y usted conocía el colegio antes o había escuchado alguna referencia de él? Uy, no. No. No, primera vez que conozco el colegio, primera vez que vengo al colegio y le dije Murillo cuando le dije al colectivero. Le dije, ¿me dejan en el colegio Murillo? Y me miró así con cara de... Y dije, uy, no lo conozco. Pero ahora lo conozco. Ahora ya sé dónde queda. Sí. No les dije dónde había estudiado en la universidad. Si quiere decirlo, lo puede decir. Sí. Bueno, entré a estudiar ciencias políticas cuando salí de cuarto medio y después no me gustó y después me fui a estudiar diseño gráfico en el Duoc de acá de Viña, en Chorrillo. Terminé de estudiar diseño gráfico y no ejercí y después entré a estudiar educación parvularia en el 2014. O sea, en el 2017 y de ahí me encuentro ejerciendo las dos profesiones, diseño gráfico y educación parvularia. Ah, ok. Bueno, ahora vamos a proceder con las preguntas sobre el feminismo. ¿Cómo llegó a participar en el movimiento feminista? No sé si como que siempre me he considerado feminista, no desde muy pequeña, pero sí me he transitado en una familia en donde ni el machismo ni el feminismo se veían reflejados mucho. Creo que más el feminismo porque mi padre hace muchas cosas en la casa. ¿Cachai? Como que yo sí, cuando era pequeña decía que tenía los roles cambiados. De que mi mamá hacía un rol como de madre proveedora, siendo que los dos trabajaban, y mi papá hacía como levantarme, hacerme el desayuno, vestirme para ir al colegio, y mi mamá hacía como otro tipo de cosas conmigo. Entonces como desde ahí uno, claro, pues tiene una convicción distinta en la vida, como cuando te das cuenta que hay igualdad en una relación familiar, como que de ahí también parte un poco el feminismo también. Entonces como que me vine a determinar feminista ya mucho más grande. Cuando ya el movimiento acá revienta igual un poco, cuando uno ya está en la universidad, cuando ya se ve enfrentado también a situaciones que tú decís como esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Hay mucha vulneración de derechos, entonces uno empieza a tomar una consigna de lucha. En este caso es el feminismo, pero yo antes también tenía otras consignas de lucha que tenían que ver con el feminismo, pero tenían que ver más con cosas estudiantiles, como que era más como los derechos de todos, que al final el feminismo viene a hacer eso, viene un poco a buscar la igualdad, no solo de las mujeres, sino de toda la sociedad en donde estamos situados. No deja de lado al hombre, tampoco, aquí el compañero, no los deja de lado, sino que los invita un poco a conocer este nuevo, no es un nuevo discurso. El feminismo no viene aquí del 2016 o del 2006,
sino estamos hablando de años y años de historia donde las mujeres han tenido que luchar por sus derechos. Sí. O sea, imagínate, luchar por sus derechos, porque no los tenían. Entonces, Exacto. desde ahí un poco viene desde la familia, y ya después del COVID, cuando aparece el COVID, no tengo pega, ¿cachai? Como me encuentro viendo qué hacer, aparecen los grupos feministas en donde nos empezamos a dar cuenta que la violencia doméstica y la independencia económica se veía afectada, porque estábamos todos encerrados. Entonces, ¿cómo iba a generar lucas? Entonces, desde ahí como que me agarro un poco del feminismo, en donde me incorporo yo como Camila y digo, sí, soy feminista y voy a trabajar de cierta manera para llevar a cabo este feminismo como en la comunidad. Pero así como en una cosa exacta, yo creo que mis padres, mi mamá y mi papá, Margarita y Benito, que al final ellos son los que, sin darse cuenta, sin tomar conciencia de que son feministas, generan situaciones que al final tú lees o te interiorizas de cómo son las mediaciones para tener un mundo más feminista, y son esas. ¿Qué le hizo ser feminista y qué le motiva a seguir siendo parte del movimiento? Soy feminista porque creo en los derechos, o sea, no es que crea en los derechos son fundamentales. Entonces, cuando uno habla desde la igualdad y cuando uno ve que a nosotras nos cuesta más, porque es cierto, tenemos que un montón de cánones que hacer, un montón de situaciones que nos tenemos que ver enfrentadas solo por ser mujer. O sea, en el minuto de quedar embarazada, o sea, nos tiene que proteger una ley para que no nos despidan. En Chile hay una ley que nos tiene que proteger porque solo por ser embarazada Exacto. te podrían haber despedido hace un par de años atrás. Entonces, cuando tú contextualizas, y claro, sí, tenemos fuero maternal y todo, pero sí, ¿pero por qué? Si es como... Nadie debería ser despedido solo por el hecho de reservarse un par de años para cuidar una vida, ¿cachai? Entonces, hay discursos que no se entienden y uno también reflexiona frente a eso. Entonces, como que tú cada vez decís como, no puede ser que pase esto. O cuando te das cuenta y miras ahí al Medio Oriente, que las tipas están, imagínate, mostrando su pelo. Entonces, como que tú decís, hay que posicionarse frente al mundo en situaciones, pues hay que tener una posición concreta y real. Y para mí, por lo menos, el feminismo es la que más me acomoda y la que más abraza a mi entorno, ¿cachai? Porque existen ecofeminismos, claro, feminismos mucho más radicales, de las cuales a mí, por ejemplo, no me acomodan, porque yo no soy separatista, pero hay otros feminismos que sí me acomodan, que depende desde dónde uno se sitúa como ser humano. Y creo que voy a morir siendo feminista. Quizás no tengo la consigna, por ejemplo, no ando tampoco así como, sí, soy feminista, sino mi propia acción en la vida genera que se den cuenta que soy feminista. ¿Cachai? Como que tiene que ver con eso, que tiene que ver con no ponerse el tópico, sino vivirlo, que es muy distinto. Entonces ahí hay como diferencias. Queremos saber cómo se involucró específicamente en Valparaíso, o Viña, como donde ustedes. Mira, principalmente el feminismo lo trabajé mucho también en el aula. Cuando estudio, pues bueno, es como de antes. Yo antes de declararme como feminista me declaraba sustentable, como ecologista. No al extremo tampoco soy que ando reciclando cada rato y todo, pero trato de darle vida útil a las cosas lo mayor tiempo posible, de que si uso tecnología, ser consciente con esa tecnología, porque la necesito, porque mis áreas necesitan la tecnología. Entonces desde ahí como descubrir también otras metodologías de enseñanza que dan la apertura del ser. Entonces cuando uno habla de la apertura del ser, siento que el feminismo a veces queda bien. Entonces, como desde ahí uno trabaja, como les decía, como desde el ser. Como cómo soy yo contigo, cómo soy yo contigo, cómo soy yo contigo. Y no pasa ni por edad, no pasa ni por sexo, no pasa ni por identidad de género, no pasa ni por nuestras profesiones. Entonces, desde ahí uno canaliza el feminismo, no con el tópico, como vuelvo a repetir, aunque lo viví. Y se mantiene como esa convicción. Como ustedes, pues. Hay ciertas cosas que ustedes no toleran. ¿Sí o no? Sí. ¿Cachai? Hay ciertas cosas como, no lo puedo tolerar, así como, no lo aguanto. Y eso pasa también cuando uno lleva una lucha interna. Claro. No sé si te contesté la pregunta.
Parece que sí. Sí. Sí, ¿cómo me incorporé? Claro, como desde ahí, era la pregunta. Como desde ahí, que al final es todo. Pero así como feminista, que a mí me hayan identificado con el movimiento, en Valparaíso, más que nada con la colectiva Recreo Feminista. Como que al final la colectiva, ese trabajo local que empezamos a hacer con mis compañeras, me llevó a poder situarme también en Valparaíso con otro tipo de organizaciones, pero que tienen que ver más con la independencia económica de la mujer, más que con otro tipo de consignas desde el feminismo, porque está como la identidad sexual, ¿cachai? Como la vida familiar, hay diferentes trincheras que el feminismo y colectivas van abarcando, Sí. como por ejemplo las tesis. Sí. Las tesis son feministas, pero ella ¿cómo trabaja en el feminismo? Desde una performance, ¿cachai? Que es mucho más abierto, que es mucho más, que llega, es mucho más masivo. Como desde mi trinchera, que le digo yo, es mucho más pequeña. Entonces es un círculo un poco más reducido y que también genera grupos más humanos, más pequeños y más de redes de apoyo. Por ahí te podría decir que como llego a Valparaíso es como por las redes de apoyo desde el feminismo. ¿Cree que su entorno, ya sea escolar o familiar, influenció en su participación en el movimiento feminista? Sí, todo. Sí, notoriamente cuando uno nace en un núcleo, independiente cuál sea, en la vida podéis hacer varias cosas. O seguir el patrón que te enseñaron y que te acostumbraste y que no alcanzas a visualizarlo, no alcanzas a salir y te acostumbras y te quedas, o criticas donde estás y generas ese cambio. Entonces, como está desde ahí. Entonces, como uno reflexiona la situación. Claro. ¿Cachai? Entonces, como que así lo veo yo, como que al final la vida me llevó a situarme en una familia que sí era feminista, pero que ellos no sabían, pero con el nivel de libertad de mi reflexión puedo definirlo y puedo decir, sí, me gusta, me acomoda y encuentro mi propio discurso, o sigo nomás con el canon y voy y no reflexiono. Como que ahí para mí está la diferencia. Porque también tengo amigas que están casadas, ¿cachai? Que tienen hijos y todo, y cuando comparten con otras feministas se dan cuenta como, chuta, en realidad. ¿Cachai? Como que alcanzan a dar esa reflexión. Y eso va a ser o cuando tengáis 12, o 15, o a los 30, o a los 50. Conozco mujeres de 60 años que están recién encontrándose con el feminismo. Entonces tiene que ver con eso un poco. Pasando a otro punto, ¿cuáles son los hitos que más le marcaron el movimiento feminista de Valparaíso? A mí, así como recordando, que fue lo que a mí más me llegó, han sido las marchas. Así como previamente a encontrarme en un espacio feminista más reducido, el espacio feminista en esos minutos eran las marchas, ¿cachai? Como cuando salían con la consigna, cuando invitan, oye chiquillas, vayan con morado, y ahí un poco empieza a darse cuenta que no es algo tan reducido, no somos algunas, somos varias, somos hartas y cada una tiene un discurso también del feminismo que no se contrapone con el otro también. Hay feministas que sí pelean, pues yo me he encontrado en espacios feministas radicales en donde me he tenido que ir, porque no me acomoda, no me siento cómoda, me siento súper atacada, y creo que el feminismo no es eso, como que uno al final tiene que entrar a contribuir. Pero las marchas han sido lo que más me ha marcado, y algunos encuentros feministas en Valparaíso con no eminencias, pero mujeres que dan discursos, que hacen charlas. Eso tiene que ver, como con esos espacios. Y bueno, hace poco también se hizo un encuentro feminista previo a la votación de la apruebo, que fue también bastante grato, así como yo no pensé que íbamos a llegar tantas. No éramos muchas, pero igual fue como un buen piño. Entonces también son situaciones que te van dejando así como el corazoncito más tranquilo, en que somos varias, muchas, en todos lados, y en varias trincheras. Y varios también, como ya somos grandes, y somos, no quiero decir como profesionales, pero nos encontramos en áreas de trabajo
podemos también llevar el ser feminista a donde transitamos. Aparte de la marcha que nos contó, ¿ha participado en otra marcha aquí en Valparaíso? Y si es así, ¿cuál ha sido su experiencia más memorable y el por qué? Muchas marchas como feministas, a mí vine la del 2019, por ejemplo. 2019. ¿Cuándo fue el COVID? ¿2019? ¿2020? 2020. El 2020 vine a la marcha feminista como tal, que fue un 8M, pero a mí las marchas que más me han marcado fueron después del 18 de octubre, que son más que nada a nivel ya social. No tiene que ver con un solo movimiento que es el feminismo, sino que tiene que ver como con el proceso. De la social. Claro, como... sí, 18 de 18 octubre... No digamos nada porque vamos a entrar en... Porque uno en ese minuto ahí creía en muchas cosas. Sí. Muchas cosas se abrieron, hubo mucha apertura, hubo mucha reflexión de la sociedad y fuimos manejados, muy manejados, y ahora vemos las consecuencias de eso, en donde no tenemos una constitución feminista, ¿cachai? Que no se pudo lograr. No sé por qué, no sé qué pasó. Trato de pensar, pero todavía no lo logro entender. Entonces como que está ahí en constante reflexión de lo que está pasando. Pero para mí las que más me marcaron fueron el movimiento. Previamente yo también estuve en las del 2006, por ejemplo, cuando... No sé si ustedes han escuchado hablar, hoy que me siento vieja diciendo esto. He tenido un año. ¡Ay, mamá! Yo nací ese año. ¿En 2006? Sí, nací en 2006. Bueno, les cuento que el 2006, cuando ustedes estaban naciendo en la guatita de la mamá, hubo un movimiento estudiantil muy fuerte en Chile, que fue la Revolución Pingüina. En donde ahí fue como tal donde yo me ingresé como al movimiento ya político, así como así decirlo, como que tomé conciencia real de lo que quería un poco hacer conmigo. Entonces esas fueron mis primeras marchas que, claro, no nos considerábamos feministas en ese tiempo, pero luchar por la igualdad de un pase escolar, cáchate, en ese tiempo, la TNE que ustedes tienen, la Revolución Pingüina fue eso, ¿cachai? Como luchar por derechos, convengamos que en ese tiempo decíamos, pero ¿cómo vamos a estar luchando por un pase? Pues, ¿cachai? Los derechos, o sea, somos estudiantes. Y encima tenemos que andar con jumper y tenés que decir que eres estudiante. Sí. Entonces como que tú decías, no puede ser. Pero ahí fue donde como que parte un poco el encauzar al ser feminista, ¿cachai? Pero como hito como tal, las marchas de 8M, así como que ahí uno lloraba, ahí tú vas caminando, te subías en la Plaza O'Higgins, te ponías a mirar y... Por ejemplo, el 2020, a pesar de que estábamos con la... Estaba recién empezando la pandemia. Sí, imagínate, fue el 8M y el 16 se da la alerta. Entonces igual nos marcó harto y eso también impulsó a que varias nos activáramos. Claro. En pandemia. Entonces la pregunta es esa. El 8M del 2020 fue la marcha que a mí me marcó. Así como, sí, real. Por otro lado, ¿cuáles son sus expectativas en este movimiento? Mi expectativa. ¿Y cómo ha sido la trayectoria del movimiento a través de su participación en él? Por ejemplo, ahora lo estaba hablando de la Revolución Pingüina. ¿Cómo ha sido su trayectoria después de eso? Ahí tuve una transición... Bueno, por eso me metí a estudiar ciencias políticas. Pero no duré nada, duré 4 meses, un semestre. Porque además esa carrera solo se da en Santiago, en la Universidad de Santiago, y acá estaba en la Católica, pero era Historia con mención en Ciencias Políticas. O sea, no eras ni profe de Historia y tampoco eras de Ciencias Políticas. Entonces fue como... Me fui a Santiago y como que ahí sola, como trinchera sola, y no me daba cuenta que tenía todas unas habilidades propias para poder desenvolverme, y me devuelvo porque me fue muy mal. No en la carrera, sino en Santiago, porque me fui a Santiago. Me devuelvo y entro a estudiar diseño, y ahí yo tenía la consigna de como el ecologismo, ¿cachai? Como ser ecológica, de ser sustentable, y eso también tiene que ver con la igualdad, también tiene que ver, hay consignas que se repiten. Entonces, desde la ecología, desde la sustentabilidad,
me doy cuenta de que desde el feminismo también hay consignas que en realidad el feminismo no se las adueña, pero siempre las tuvo, siempre las tomó. Entonces yo decía, entre ser sustentable y ecológica y decir que soy feminista era lo que más me acomoda. ¿Cuál era la pregunta? Eso. Eso me influye y siempre trabajé para los niños en proyectos. Entonces al final, si miro ahora mi vida, como que siempre ha estado el feminismo situado. Pero ahora, hoy día, hablando con ustedes, lo miro y digo, claro, siempre fui parte del movimiento, pero nunca me metí en el movimiento como tal hasta ya ser más grande, ya entrar como al mundo profesional, en donde, por ejemplo, en educación parvularia yo hablaba con mis apoderados y les decía, soy feminista. Y eso igual a veces les asustaba, pero a veces no entendían. Entonces era como, ¿qué me está hablando? Entonces, no, pues la igualdad, de entender que hay procesos, e incluso esa es como la trinchera más como significativa igual, porque va de la mano con la identidad de quienes están en tu aula. Y ahí uno como educador y como adulto, uno es garante de derechos. Y las feministas sabemos que entendemos que somos garantes de derechos ya solo por tener la convicción de ser feminista. Entonces ahí las identidades, por ejemplo, de los niños era súper importante entender, hablar con los papás. Entonces uno igual hace la trinchera en el feminismo en otras áreas, no siendo feminista como tal o no siendo parte de un movimiento como tal. Tú puedes ser feminista individualmente y tú llevar tu feminismo y no necesitas colectivizarte, pero sí necesitas sociabilizarlo. ¿Cachai? Sí necesitas generar un espacio para que ese feminismo lo desarrolles. Porque si nosotros nos sentamos en un cerro y sí, soy feminista y me siento, no soy feminista, ¿no? ¿Cachai? Soy como un ermitaño. ¿Cachai? Sí, pues. Entonces tiene que ver con eso. Y desde ahí he transitado en el feminismo acostado. Porque el feminismo también tenía que ser muy empático. Porque tu realidad no es la misma que la mía. Tu realidad no es la misma que la mía. Tu realidad tampoco. Y la de ustedes tampoco. Entonces, desde ahí uno empatiza mucho más. Y a veces uno tiene que tener la cautela. Y ojo, que también el lenguaje habla mucho de quién somos. ¿Cachai? De cómo me expreso también tiene que ver. Cómo soy como feminista. Entonces, si me preguntan desde la colectividad, claro, después del COVID me colectivicé feminista, pero siempre he transitado en los espacios profesionales desde el feminismo, y con un feminismo respetuoso igual, como súper educativo, porque es mi área igual. ¿Los objetivos del movimiento feminista han cambiado históricamente a través de Chile? ¿En los años en Chile? Lo que pasa es que tiene que ver con esto es horroroso, con la obtención de derechos. Suena horroroso, ¿cierto? Suena horrible. Así como, vamos a luchar por obtener derechos, siendo que los hombres los tienen como por zanjado. O sea, a ver, hay que tener en claro que el rol del hombre también está situado y está como tipificado cómo tiene que ser. Los hombres no lloran. Exacto. Por ejemplo, yo crecí no en mi casa, ojo, pero sí así como el vecino, los hombres no lloran, sí, niñita. Sí. Cuando tenéis 4 años, ¿tenéis pololo? ¿Cachai? Son situaciones que tú decís como ya, son cotidianas, pero tienen una consigna y un peso enorme. Entonces, ahí ustedes también se dan cuenta que tenemos que cambiar. Pero esos son los objetivos, como la lucha de derechos. Sí, claro. Y tiene que ver con la lucha de derechos, con el bienestar y es que al final tiene que ver, cuando nosotros nos situamos y tenemos nuestros derechos básicos, todo puede funcionar. ¿Cachai? Entonces desde ahí uno tiene la consigna y los objetivos tienen que ir cambiando. Sí, pues. Porque si no nos quedamos estáticos y la sociedad no es estática. Tú no eres igual a la persona de hace 2 años. Por ejemplo, hoy día me dijiste que querías ser matrona de un CESFAM. Sí. Pero puede que de aquí a 2 años
te das cuenta que no, en realidad quiero ser médico cirujano. ¿Cachai? Entonces como que tiene que ver lo mismo con los objetivos de los movimientos, pero siempre va a haber una consigna mayor que van a ser los derechos humanos. O la Declaración Universal de los Derechos Humanos, búsquela. Porque tiene que ver con eso. Entonces, en diferentes sociedades y en diferentes situaciones, los objetivos van a ir cambiando. En el 2006 fue la TNE. La TNE, y empezaron, en ese movimiento se empezó a ver luces del cambio del OCE al OGE. ¿Ustedes cachan eso? Que es la Ley Orgánica de Educación, que es la Constitución. En el 2006 yo empecé a escuchar que teníamos que hacer cambios constitucionales. 2006, cuando ustedes estaban en la guatita de la mamá. Y resulta que estamos en el 2022 con unas elecciones que votaron rechazo. Entonces, si te das cuenta ahí, tenemos que seguir con los mismos objetivos en esa área, pero hay en otras que ya están resueltas. Entonces van modificándose. Usted dijo que era representante de la colectiva Recreo FEM, ¿cierto? Sí. ¿Nos podría contar un poco de cómo nació la colectiva? La colectiva nace porque hay un grupo en Facebook que se llama La Mercada Feminista. Y La Mercada Feminista fue, en movimiento pandémico, el mecanismo donde muchas mujeres que manejábamos redes sociales y que nos metíamos y todo lo demás, nos reunimos. Entonces, ¿qué se empezaron a hacer? A hacer grupos por cerro. Nos empezamos a dar cuenta que éramos tantas, ya como Cerro Recreo. En Viña no se habla de cerro. No sé si se han dado cuenta. Pero nosotros cambiamos el lenguaje. Entonces, Cerro Recreo. ¿Cachai? Cerro Recreo hizo un grupo de WhatsApp, Cerro Mariposa. Entonces, así se empezaron a hacer distintos grupos para poder entender de que existía la violencia doméstica, que necesitábamos contención emocional, que estábamos algunas desbordadas, porque eso empezó a pasar, ¿cachai? Y que se empezaron a ver un montón de situaciones que se empezaron a convivir dentro de las casas que eso no pasaba antes. Entonces empezamos a hacer grupos. Y entre todo ese chungo de situaciones, empezamos a conocernos la gente de los barrios, pues, así como la vecina, que la otra vecina, de que hoy vamos a fumar un puchito, que vamos a fumar un cañito, ¿cachai? Como que vamos a relajarnos, porque eso empezó a pasar también, ¿cachai? Como que necesitaba ahí, oye, saca el permiso de 2 horas y te iba a dar una vuelta por el cerro, ¿cachai? Porque había que tener autocuidado también, Sí. O sea, no solo por el COVID, sino el autocuidado mental. Entonces ahí nos empezamos a agrupar. Y ahí conocí a otras compañeras que estaban en las mismas, que estábamos como sin pega. Dijimos, ¿qué hacemos? Oye, si vamos a vender a la Plaza Recreo. ¿Así? Vamos a vender. Ya, pues yo hacía unos prendedores, estuches, un montón de cositas así como chuchetillas. Que hace mucho tiempo las hacía, desde el 2007 las hacía, pero había como dejado de hacerlo y ahora vuelve esto. Ya, las pusimos a vender en el Recreo. Oye, si invitamos a más mujeres. Oye, si hacemos una colectiva, ¿cómo una colectiva? Sí, pues agrupémonos, ya, pues, colectiva Recreo Feminista. ¿Por qué? Porque se situaba en un cerro que socialmente, no era feminista. ¿Cachai? Como que les molestaba un poco la palabra feminista. Hay gente que le molesta la palabra feminista. Sí. ¡Ay, feminazi! Como no. O sea, si queréis pensar eso bien, pero no es así. O sea, es todo lo contrario a lo que tú estás tratando de decir o tratando de entender. O sea, como que no hay una lógica real de la palabra al hecho. Entonces, queríamos cambiar ese espacio, romperlo, generar un quiebre en lo que comúnmente estábamos habituadas a ver en Recreo. Y aparece esta colectiva y funcionó. Y empezó a aparecer mucha gente de Recreo como con el espacio de, oye, quiero vender, oye, yo también soy de Recreo, oye, soy de Nueva Aurora, hoy soy de Placeres, soy de Barón. Entonces, oye, ya vengan a vender, pero principalmente tenía que ser artes y oficios. Eso es súper importante también. Porque tú cuando te posicionas también en eso, dices algo. No es reventa, ¿cachai? No es como que
no hago nada y yo compro y vendo, que podría ser una feria de las pulgas, ¿cachai? Que está bien, son parte de la economía circular. Pero nosotros queríamos darle como este rescate cultural y este rescate de oficios, de que nos dimos cuenta que había muchas mujeres o que se identificaban como mujeres que estaban en casa, por ejemplo, la señora que hacía cositas de crochet, los pañitos. Entonces ella hacía pañito. Uy, qué bueno saber que están ustedes, porque así ya no los tengo que andar regalando y los puedo vender. Imagínate esa lógica de una señora de 60 años en la plaza. No, más, debe haber tenido más, no 60 todavía son muy jóvenes, debe haber tenido unos 70, 75. Entonces te das cuenta que hay una apertura y empiezan a preguntar también. Entonces es otra trinchera. Por eso ahí como que les decía, hay distintas trincheras del feminismo y esta era una. Y así es como partimos. Y ahí ya como que empezamos a agrupar más mujeres, hubo conflictos como en todo grupo humano, que se suma gente, se va gente, se enoja gente, mandáis gente a la punta del cerro. Pero tiene que ver con eso, ¿cachai? Como con ese rescate de lo que hacemos nosotras como mujeres y disidencias y artes y oficios. Claro. Y desde ahí es como la colectiva, desde ahí parto en el movimiento como tal, como ya, así como sí, ya, sí, soy feminista, para todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo principal de esta colectiva? El rescate y la autonomía de artes y oficios, o sea, es el rescate de los artes y oficios hechos por mujeres o disidencias. Eso es como, y que tiene que ver con la autonomía económica, la independencia económica y con la creatividad de cada una de nosotras que puede entregar en este espacio. Ese es como el objetivo principal y como principal. Además, entre artes y oficios tenemos música, tenemos teatro, ¿cachai? Stand-up. Entonces se abre, que no es una feria de ir a mirar, sino es una feria que genera un espacio más allá de la compra y venta. Porque en todas nuestras ferias vais a encontrar, o va a haber una cantante, o va a haber un stand-up, o va a haber unas payases. ¿Cachai? Entonces o va a haber un baile. Entonces tiene que ver con la apertura del espacio. Claro, es como más interactivo. Sí, porque es como la experiencia. Porque es la única forma de que la gente se dé cuenta que la feminazi como dicen, no andamos abortando todo el rato, ni tampoco el único enfoque que hay. Sí, aborto libre y seguro para todos y gratuito, estamos de acuerdo. Ya, eso es una lógica de lucha, ¿cachai? Que tiene que ver con nuestros derechos reproductivos. Entonces, tiene que ver con eso. Pero esa trinchera es de arte y oficios y manufactura propia. ¿Cómo cree que la colectiva ha contribuido en el feminismo e historia local? Uy, es gracioso igual, es como tragicómica la situación. Porque nosotros nos rayamos un poco de ser las feministas de recreo. ¿Cachai? Que somos como las ñuñoínas, ¿cachai? Pero nos dimos cuenta que juntas de vecinos nos empezaron a invitar a participar. Porque se daban cuenta de lo que nosotros estábamos haciendo era familiar, interactivo, hacía rescates de artes y oficios y además había un espacio cultural. Entonces cuando tú, como les digo, generas la acción, cuando uno propicia el espacio y uno tiene como quizás la claridad de qué hacer y hacia dónde abordar, la gente se da cuenta cómo lo haces. Y también tiene que ver con las personas que están a cargo igual. Por eso decía que hubo conflictos, porque hubo gente que también estuvo metida en la organización, pero cuando los egos y la poca empatía de lo que le pasa al otro no funciona. Y ahí hay quiebre, ¿cachai? Y al final uno tiene que luchar internamente con sus sentires porque hay una trinchera mayor que tiene que funcionar. Como sea, pero que funcione, que sea activa y que la gente también reaccione positivo o negativo. Las tesis, que fue bomba mundial, en todos los idiomas. Maravilloso, es a nivel macro, pero estas trincheras son micro. Y ya que la junta de vecinos te invite, ya es un cambio de paradigma, ¿cachai? Y ya que lo verbalice, lo diga y lo comente en un espacio que tenemos departamentos de Barino al lado de la Plaza Recreo, y que te bajen a comprar, es súper importante igual, tiene que ver con que pudiste cambiar el chip. Sí.
no uno a uno, no yo con la persona directamente, sino con el espacio en donde estoy contribuyendo. Y no tiene que ver que sea Camila León o... No, tiene que ver cómo propicio el espacio nomás. Y cómo me empatizo con el resto de las personas. Aunque las quiera a veces chechete, pero no la violencia. No la violencia. No la violencia. No la violencia. Pero a veces es difícil discutir con gente que lo único que quiere es echarte abajo lo que estáis haciendo solo por el hecho de considerarte feminista y ser mujer. ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan en la colectiva? Por ahora estamos haciendo ferias, pocas, porque estamos en proceso de personalidad jurídica. Eso significa que vamos a tener un RUT, que vamos a tener que pagar impuestos, vamos a tener que formalizar. Es algo que al principio no lo queríamos hacer, porque creíamos que era como entrar en el sistema, lo mismo, la burocracia y todo lo demás. Pero este tipo de organizaciones o fundaciones o ONG te sirven después para pedir proyectos. ¿Cachai? Entonces, al final uno sopesa, tú decís, ya, me meto en el sistema de la burocracia, me meto en el sistema de la municipalidad, ¿cachai? Respondo al pago de impuestos, al generar boletas, a llevar una administración ordenada para un beneficio más grande, que quizás, no sé, les estoy diciendo, quizás hay un proyecto y la colectiva puede generar un proyecto para comprar una carpa, ¿cachai? Y eso también nos da más autonomía como colectivo, entonces es como eso. Eso creo que se respondió. Sí. ¡Eso! Mi dispersión, chiquillos. ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto que ha tenido la colectiva en la historia local? Yo creo que cualquier organización social, junta de vecinos, club deportivo, organizaciones comunales, centros de madre, grupos de personas en donde vivo había, cuando ustedes eran unos bebés, había unos chiquillos que se ponían recreo rebelde, que era un grupo de cabros que se juntaba y salía a rayar. Ya solo con eso generáis un cambio. O sea, que yo me está acordando ahora, en una entrevista, de los cabros que ponían recreo rebelde hace 20 años atrás, es porque ya generaste el cambio. Entonces ya cuando escuchas, oh, las cabras de la colectiva van a hacer feria, y se llenan los mensajes, quiero participar, ya te estás dando cuenta que estás cambiando algo en la comunidad. Pero nosotros trabajamos, sí, en la Plaza Recreo ahora, bueno, en este último tiempo, pero nos movemos por otras plazas, pero también trabajamos mucho de forma digital. No ahora, porque en realidad está como medio parado, pero sí se hizo muchas campañas digitales. Y como que también ahí, desde esa plataforma, también hemos cambiado. También como que nos reconocen, y el hecho de que nos reconozcan significa que como que existimos y ya cambiamos el paradigma. Así que eso. No sé si es local, comunal, pero ya que 5 personas hablen de la colectiva y que ustedes me pregunten por la colectiva, ya está todo bien hecho. ¿Cachai? Ya lo hicimos, se logró. Para ir terminando con esta entrevista, ¿qué mensaje desea entregar para la mujer feminista, para las próximas generaciones que formen parte del movimiento en Valparaíso? Más que a las, ahora escucho bien la pregunta, más que a las mujeres, disidencias, hombres, niños, niñes, al ser humano en general, que sean ellos mismos y que lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que claro, me río, pero es algo que debiésemos saber todos. Por lo menos tenerlos como conciencia y como objetivo, y que esa es como nuestra carta magna como seres humanos para poder convivir. Y no solo como con seres humanos, sino convivir con la mosca, ¿cachai? Como convivir con nuestro entorno. Porque también el ser humano es muy abusivo. Sí. Y lamentablemente tenemos que tener una declaración que nos diga cómo tenemos que actuar con el otro. Entonces mi consejo es transitar en ese ser, conocer las emociones. Cuando uno conoce sus emociones y qué es lo que está sintiendo, es mucho más fácil empatizar con el otro. Y ser creativo, eso es mi consejo, que no tiene que ver solo para las mujeres, sino que tiene que ver como para todos, en donde estamos. Y desde mi trinchera es todo, ¿no? Animales, somos animales, así que no, para todos en general. Ese es como mi consejo. Y que sean muy creativos siempre. La creatividad de verdad y la divergencia y la reflexión ayudan mucho para poder, siento yo, crecer.
Entonces, me gusta que, por ejemplo, haberme enterado de que ustedes tienen posibilidades de poder estudiar y aprender un montón de otras cosas y elegir lo que quieren aprender. Sí. Eso es como... Ese es mi consejo. Bueno, Mira. hemos llegado al fin de esta entrevista. Te agradecemos mucho por darte el tiempo de venir para acá y de estar con nosotros, de responder todas nuestras preguntas y eso. No sé No. si mi amiga quiere hablar. ¿Algo? No, usted agregue, cierra nomás. Sí, como decía la Monse, estaba muy felices de que haya podido venir y creo que ha sido una muy buena entrevista. Sí. Le damos un saludo a la cámara para terminar. Adiós. Adiós.